todos les damos la bienvenida a un nuevo culto dominical, saludando a todos, a la congregación Presencia de Dios y a todo aquel que nos esté viendo desde su hogar. Les doy la bienvenida a este nuevo culto. Hoy estoy entregando la palabra que en esta ocasión se encuentra en 1 Samuel 7:12 y dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Yo creo que es parte de todos nosotros decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová en este tiempo que hemos tenido dificultades, pero el Señor ha estado junto con nosotros. Vamos a estar orando en esta oportunidad. Y dice: Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en este día por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, quizá por una manera virtual, pero sabemos que tú estás con nosotros en cada lugar que nosotros nos encontremos, Padre. Te damos gracias por esta reunión, que sea dirigida bajo tu voluntad y todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Los invitamos a participar de un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor. Oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Te quiero tocar, te quiero abrazar. Yo quiero verte.
quiero verte, yo quiero verte, te quiero tocar, te quiero abrazar, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Hermosa alabanza que nos ha entregado nuestro ministerio musical. Damos gracias a ellos por su esfuerzo cada semana. Vamos a estar pasando al tiempo de la predicación que está encargada de nuestro pastor Ose y lleva por título Consecuencias visibles de la nueva vida en Cristo, situada en Colosenses 3 del 5 al 17. Hola, buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Es un gusto nuevamente, es una bendición poder compartir en esta mañana de domingo junto a ustedes. Bendecimos también la vida de Sergito Fernandoy, por el que está coordinando también en esta mañana. Dios le bendiga. Vamos a introducirnos inmediatamente en la Escritura, la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que les invito a leer allí en el libro de Colosenses. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, aun cuando vamos a considerar, si nos da el tiempo, de llegar hasta el versículo 17. Dios nos ayude. Amados, esta es una palabra que venimos hablando durante algún tiempo, venimos siguiendo, ¿verdad?, la lectura de esta carta de Pablo a los colosenses. Hoy ya estamos en el capítulo 3 y ya hemos avanzado este capítulo 3. Estamos ya definitivamente en el 5, en el versículo 5. Y bueno, la semana pasada comenzábamos precisamente con él y donde en sus primeros versos, en los primeros 4 versos, Pablo nos reforzaba la importancia de la nueva vida en Cristo. Y Pablo trataba de que los hermanos de Colosa entendieran lo que era la nueva vida en Cristo. Y el título del mensaje que hoy día, o del estudio de hoy, es Consecuencias visibles de esta nueva vida en Cristo. Consecuencias visibles de la nueva vida en Cristo. Eso es lo que Pablo estaba reforzando, o comienza a reforzar aquí en estos versículos. Y dijimos que esta nueva vida en Cristo, o esta nueva vida de obediencia, no depende de nuestra débil determinación moral, tampoco de que también nos comportemos, sino más bien de estar unidos a Él. Ahí está el secreto, de permanecer unidos a Cristo, o como decía el versículo 3, de estar escondidos con Cristo en Dios. Eso es lo que nos decía. Y entramos aquí en este verso 5, o a partir del verso 5, Pablo comienza, ¿verdad?, allí a establecer
de una manera categórica todo lo que había dicho respecto de experimentar esta nueva vida en Cristo. Él nos dice que no es algo romántico esto de la nueva vida en Cristo, que tampoco es algo que nosotros debemos mirarlo como secundario, como así de poca importancia. Es muy importante, es muy necesario. Él enfatiza de manera categórica a los hermanos de Colosa que aquellos que han nacido de nuevo, que han resucitado, deben vivir de manera práctica esta nueva vida en Cristo. No es algo romántico, no es una historia solamente para llevar al olvido, sino más bien es algo práctico que debe ser aplicado a la vida cotidiana. Dios nos ayude. Por eso allí el versículo 5, Pablo de manera muy categórica, muy fuerte lo dice, esta orden que da. Y él dice, haced pues morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí hay un imperativo, es una orden. Haced morir. Es algo continuo, es algo que es constantemente. Hacer morir, o matar, o destruir, o exterminar lo terrenal en vosotros. Si bien es cierto que el verso 3 de este capítulo nos decía que hemos muerto al pecado, pareciera ser que fuera una contradicción, como que se contradice con este verso 5, donde nos dice hacer morir. Por un lado nos dice que hemos muerto al pecado, y aquí nos dice hacer morir. Pero no es así, ya que debemos decir algo que es muy importante, y es que aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos resucitado con Cristo, seguimos siendo una obra en desarrollo, seguimos progresando en esta vida espiritual, seguimos creciendo, seguimos siendo una obra en desarrollo, lo cual lo explica muy bien este mandamiento de hacer morir constantemente, continuamente, lo terrenal en nosotros. Dios nos bendiga, nos ayude en esta mañana y abra nuestro entendimiento. Amados, debemos decir también que así como en la actualidad, en este tiempo, también en la congregación de Colosa existían los cristianos verdaderos. Pero también en medio de ellos habían cristianos falsos, si lo podemos llamar así. Esto Pablo lo tenía claro, lo sabía muy bien. Pero él esperaba que aquellos cristianos verdaderos, aquellos que habían nacido de nuevo, entendieran que la solución no estaba en maquillar sus vidas pasadas con conductas aparentemente morales. Es decir, que por fuera se veían bien, pero por dentro seguían siendo, ¿verdad? Manteniendo vidas inmorales, pecaminosas. Él esperaba que eso no ocurriera, sino más bien que pudieran reconocer su naturaleza caída, que pudieran reconocer esa necesidad de poder depender de Cristo, reconocer su naturaleza caída por un lado y por otro manifestar una fuerte actitud, una actitud así violenta de erradicar, de extirpar cualquier vestigio de la antigua vida que estaba en ellos. Amado, como valores pecaminosos, valores malentendidos, valores que no agradan a Dios, como costumbres, ¿verdad?, que desprestigian a Jesucristo, a la Escritura, a la palabra, como prácticas pecaminosas. Todas aquellas cosas Pablo deseaba que ellos pudieran erradicar de sus vidas, extirpar de sus vidas. Pablo no solo deseaba que ellos tuvieran un discurso ético digno de ser elogiado, que tuvieran un discurso moralista, que todo el mundo lo elogiara, que lo valorara, sino más bien él esperaba que los verdaderos cristianos abandonaran aquellos vicios y prácticas inmorales o terrenales, que, como lo dice el versículo 5, ¿a través de qué? A través de ser transformados día tras día, cada día, conforme a la imagen de Cristo. Dios nos ayude. Ese debe ser el deseo de nosotros, ¿verdad? De ir eliminando, de ir sacando de nosotros aquellas cosas que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios, aquellas prácticas pecaminosas e inmorales, ¿verdad?
en la medida que vamos siendo transformados cada día a la imagen de Jesucristo. Dios nos bendiga, amados, en esta mañana. Pero, ¿qué son esas cosas terrenales que habla Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros? ¿A qué se está refiriendo? Inmediatamente él las enumera y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amados, lamentablemente debemos decir que este tipo de cosas están normalizadas en los tiempos que estamos viviendo. Todas estas cosas hoy día ya a la sociedad en la cual estamos viviendo nos los impresionan, las validan. Hoy se le dice sexo libre, se le dice relaciones modernas, pero la Biblia sigue y seguirá llamándole por la palabra correcta, fornicación. Esa es la palabra. Amados, ¿qué significa la palabra fornicación? La palabra fornicación viene del griego porneia. Y el significado más amplio de esta palabra quiere decir que significa inmoralidad sexual. Eso es fornicación. Cuando Pablo habla de fornicación, está hablando de esta palabra, porneia. Y él está diciendo toda la inmoralidad sexual. Y en esa inmoralidad sexual comprende adulterio, fornicación, pornografía. De ahí viene pornografía, porneia, pornografía. Y toda desviación sexual. A eso se está refiriendo Pablo con esta palabra. Amados, pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo desde... No desde un podio en donde estamos mirando a los demás como nosotros superiores a ellos. Y no podemos apuntar, tendemos a apuntar con el dedo a aquellos que abiertamente hoy día están cometiendo un pecado sexual visible, como por ejemplo la fornicación, que es, ¿verdad?, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es la fornicación. O el adulterio, que es tener relaciones sexuales con una persona casada. Amén. Pero debemos ser sinceros en esta hora. Y debemos decir que todos nosotros, cada uno de nosotros, constantemente estamos luchando con pecados sexuales. Y en este siglo que estamos viviendo, debemos decir, amados, que la palabra todo allí abarca mucho. Todo nos permite tener un fácil acceso a este tipo de pecados. Amados, el siglo que estamos viviendo nos facilita poder vivir en este tipo de pecados. El verso sigue diciendo: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Estas cosas, amados, también forman parte de nuestra vieja naturaleza que batalla con nosotros en este tiempo, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Tiene relación con pensamientos sexualmente impuros que se transforman en miradas impuras y luego terminan siendo actitudes impuras, pecaminosas. A veces, ¿verdad?, el pecado entra por la vista, por lo que vemos, por lo que consumimos, ¿verdad?, en una pantalla, cualquiera sea, de un teléfono, de un computador, de la televisión. Se transforma, ¿verdad?, hay miradas impuras. Allí nuestra mirada puede dirigirse a cosas que no agradan a Dios, que son sexualmente que nos seducen. Pero luego eso se va a transformar, ¿verdad?, en pensamientos impuros, y también en algún momento, si no logramos, ¿verdad?, ponerle coto, eliminar, extirpar de nuestra vida, en muchos de los casos se transformará en una acción impura y pecaminosa. Amados, el deseo sexual es un elemento inherente en el ser humano, en su psiquis, está inherente, es parte del ser humano, el deseo sexual. Y no es intrínsecamente malo, no es malo en sí mismo. Pero la indiferencia moral de los tiempos que vivimos da pábulo, da motivo, o alimenta las pasiones eróticas. Este siglo, amados, es un siglo que provee para todas las pasiones
eróticas descontroladas, desordenadas, para las pasiones desordenadas, como lo dice el verso que hemos leído. Da motivo, alimenta los deseos sexuales mal encausados y fomenta los excesos sexuales a todo nivel. Dios nos bendiga. Amados, pero la Biblia nos está hablando, nos está advirtiendo, es como una trompeta en esta hora que nos habla a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. Nos habla y nos dice lo siguiente en Romanos 12, 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego, dice Pablo. Aquí hay una súplica por parte del escritor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa debe ser la conducta, el comportamiento de aquellos que hemos nacido de nuevo. Y aquí sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis al sistema que estamos viviendo, libertino, ¿verdad? Que da rienda suelta a las pasiones, a todo tipo de pasiones, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué nos dice el sistema imperante hoy? ¿Qué nos dice el siglo que estamos viviendo? ¿Qué nos dice este sistema que estamos viviendo? Amados, que nada es malo. Que nada es malo en sí mismo. Eso es lo que nos dice hoy día el sistema, el mundo, ¿verdad? Nada es malo en sí mismo. Que podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones. Pero Pablo nos habla no con una actitud altanera. Esa no es la actitud que yo pretendo tener tampoco. Él no nos habla con una actitud altanera ni menospreciante, ni tampoco nos habla como un santurrón, sino como alguien que también necesita hacerlo cada día, amados. Esa es también mi actitud. Esa es también lo que desde el profundo de mi corazón siento. Y es que necesitamos presentar nuestros cuerpos, cada uno de nosotros, como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No debemos conformarnos a este tiempo, a la presión de este siglo. No porque todos los demás vivan vidas libertinas, nosotros debemos hacerlo así. La palabra de Dios no ha cambiado, las demandas de Dios no han cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pablo decía allí en 1 Corintios 9:27, decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él sometía su carne, sometía sus pasiones, golpeaba a su cuerpo. Esto no es literal, esto tiene que ver de que él se abstenía de estas pasiones, él se abstenía de estos deseos desordenados, sexuales desordenados. Él se abstenía de todas estas cosas. Él golpeaba su cuerpo, lo subyugaba al señorío de Cristo. Amados, él tenía muy clara la voluntad de Dios en su vida, para su vida. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios, eso es lo que Pablo tenía claro, la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el llamado hoy también para nosotros. Es el llamado en estos tiempos de la palabra de Dios para la iglesia, para su iglesia, para los verdaderos cristianos, para aquellos que tienen oídos para oír y que oyen la palabra de Dios. Amados, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y allí con fuerza dice que os apartéis de fornicación. Dios nos ayude y nos bendiga. O dicho de otra forma, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad. No es solo el acto físico de la relación sexual con otra persona sin estar casados, sino de que nos abstengamos, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, como el adulterio, como la fornicación,
pero también como la pornografía y todo tipo de desviación sexual. Ese es el llamado de Dios a la iglesia, a su iglesia. Efesios 5:3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La Biblia dice que debemos santificarnos, que debemos ser santos. Santo es alguien apartado, alguien que, como el joven, también la Biblia le habla y le dice que huya de las pasiones juveniles. Y se está refiriendo precisamente a su área sexual. Pero no solo el joven debe huir. Cristo murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. A nosotros nos corresponde hacer esta parte. Abstenernos, huir, desechar de nosotros todo acto pecaminoso, sexualmente pecaminoso. Dios nos ayude y nos bendiga. Amados, pero en este tiempo, pero alguien dirá: yo no estoy haciendo aquellas cosas. Alguien se parará allí en un podium, se mirará sobre el hombro a los demás y dirá: bueno, pero yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no experimento estas cosas. A mí nadie me ha visto con la mujer de mi prójimo, a mí nadie me ha visto con el esposo de mi prójima. Dios nos ayude. Sino más bien, Pablo está yendo un poco más profundo a esta declaración. Allí en Mateo 5, 27 al 30 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El acto, ¿verdad?, de adulterio, el acto práctico, por decirlo de alguna manera, la acción del adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el llamado hoy día a nosotros también. Por tanto, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos son los textos que los predicadores, que los pastores evitan predicar, evitan enseñar, amados, pero estos son los textos que nos van a proteger, que nos van a alertar, que nos van a liberar de la ira de Dios, por decirlo de alguna forma. Dios nos ayude. Dice, por otro lado, también Romanos 3, capítulo 3, versículo 14 nos dice: sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Nos habla de una acción allí, de una acción de proveer, de surtir, dice, para los deseos de la carne. Por un lado nos dice radicalmente que debemos cortar un miembro si nos es pecaminoso. Y aquí también nos dice que no proveyamos para los deseos de nuestra carne, que no la surtamos del abanico de posibilidades que pueden existir. Amados, si bien es cierto que Mateo nos habla de cortar alguno de nuestros miembros, lo está haciendo de manera metafórica. Y Romanos también nos insta a proveer, a no proveer para los deseos de nuestra carne. ¿Podemos de manera práctica entonces aplicar estos versos a nuestra vida? Sí, podemos aplicarlos a nuestra vida. Amados, no cortaremos nuestros miembros. Eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. No cortaremos literalmente nuestros miembros, pero sí podemos cortar, amados, amistades que nos fomenten a vivir vidas pecaminosas. Esas las podemos. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un cristiano, un nacido de nuevo, se considera un hijo de Dios, debe cortar radicalmente aquellas amistades que le fomentan a vivir una vida pecaminosa. Pero también, si usted se considera una hija de Dios, un hijo de Dios, debe cortar con esas relaciones
que le hacen vivir vidas alejadas de Dios, vidas sumidas, ¿verdad?, en el libertinaje sexual. Dicho de otra manera, usted debe ser radical y debe cortar con esas relaciones. No puede permanecer en ellas. Si usted quiere vivir una vida santa apartada, debe ser radical. Cortar con esas relaciones, con esas amistades. Dios nos bendiga. Romano nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Amados, actualmente vivimos en un siglo que, al igual que en un supermercado, hoy nos permite acceder a un sinfín de cosas. Usted entra a un supermercado y puede adquirir lo que quiera. Hoy el mundo está como un supermercado. Usted puede adquirir muchas cosas, un sinfín de cosas. Muchas de ellas son buenas, pero otras son malas. Son muy malas. Amados, si queremos proveer para nuestros más bajos deseos, solo tenemos que hacer uso de la tecnología hoy día y podremos acceder a toda clase de insumos para que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que quiere ir de continuo al mal, pueda saciarse. Así es el mundo. Así es el siglo que estamos viviendo. Pero nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos también en esta lucha constante. El diablo nos va a presentar oportunidades de distintas maneras, pero nosotros debemos hacer, amados, lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Debemos hacer también como Tito capítulo 2, versículo 12 nos dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso nos está diciendo la Escritura hoy día. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados. Amados, y la enseñanza de hoy es que si nos consideramos hijos de Dios, si nos consideramos nacidos de nuevo, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso lo va a caracterizar a usted como un cristiano verdadero de un cristiano falso. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados, cada día debemos levantarnos y decidir, no me dejaré gobernar por nada, pero también no me dejaré gobernar por nadie que dañe mi relación con Cristo. Si esa amistad que tú tienes, si esa pareja, ese novio, esa novia que tú tienes, amado, te está dañando tu relación con Cristo porque te lleva a esa área, amado, tú no debes dejarte gobernar por nada ni por nadie. Y si esa relación no mejora, debes cortarla. Dios nos ayude y nos bendiga, amado. No debemos dejar que nada ni nadie dañe nuestra relación con Cristo. Debemos cortar cualquier tallito que quiera florecer de aquella naturaleza caída. Porque eso está como bajo tierra allí, pero si tú la dejas crecer, va a crecer ese árbol pecaminoso, va a crecer y va a destruir tu vida espiritual. Tú debes cortarlo. Cada mañana te debes levantar y cortar todo tallo pecaminoso en tu vida. Amados, Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dicho de otra manera, no gobierne pues el pecado en ti, que no te dejes gobernar por el pecado, que el pecado no te dirija, no dirija tus emociones, tus pensamientos, tu corazón, tu vida, tu accionar, que el pecado no te gobierne, que el pecado no gobierne, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es ese deseo de bienes materiales o de terrenos. En especial también es ese deseo sexual exagerado o exacerbado, desbordante, que no te deja. Eso es concupiscencia.
Dios nos ayude. Y por último, el versículo 5 termina diciendo, y avaricia, que es idolatría. Amado, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué la avaricia aparece en esta lista de pecados sexuales? Amados, podríamos decir que la avaricia es esa idea arrogante e implacable de que todo, incluso las personas, existen para la diversión y propósitos personales. Dicho de otra forma, es esa insaciable necesidad de conseguir todas las cosas, incluyendo a las personas, para suplir mis propios deseos. Eso es avaricia. Amado, al avaro no le importa nada. Al avaro no le importa de qué manera consigue una posesión. El avaro tiene un deseo arrogante de poseer cada vez más cosas, no importando, no implicando que eso pase por encima de otras personas, destruya a otras personas. Esa es una persona avara. La avaricia también puede ser el deseo intenso de poseer a otras personas, no importando el estado civil incluso de esa gente. Eso también es avaricia. Dios nos ayude y nos bendiga. Amados, la avaricia es lo contrario a dar a los demás sin importar el costo personal que eso signifique. Eso es la avaricia. Amados, la avaricia es idolatría, nos dice la Escritura en esta hora. La avaricia es sinónimo de idolatría. ¿Por qué? Porque la pasión por conseguir cosas de este mundo va sacando a Dios del centro de nuestra vida. Ese deseo incontrolable, insaciable de poseer, de tener, va destronando a Dios de nuestro corazón, va destronando a Dios de nuestras vidas, y aquellas cosas terminan esclavizándonos, esclavizando a la persona, porque se transforman en su amo, se transforman en su dueño. Dios nos bendiga. Se transforman en su Dios. Todas aquellas cosas materiales, posesiones, se transforman en su Dios. Dios nos ayude. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Aquí hay un ataque directo, ¿verdad?, hacia la avaricia. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados, y el verso 6, concluimos con esto con el verso 5, y el verso 6 comienza diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todas aquellas cosas que hablamos al principio, en el versículo 5, todas esas cosas por las cuales dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo aquí concluye la primera lista de vicios, de pecados, dando fe de que quienes tengan como estilo de vida estos pecados, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Aquellos que han determinado vivir de esa manera, aquellos que han acuñado estos pecados y que los viven de manera normal, natural, no le importa nada, acarrean para sí la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Dios nos ayude, pero por eso hablamos hoy a aquellos que se entienden en su corazón que son cristianos verdaderos, que han nacido de nuevo, pero que luchan constantemente con estas cosas. Amados, a ellos le estamos hablando que deben, ¿verdad?, poner atención a lo que la Biblia nos dice. Pablo le concluye esta primera lista de vicios dando fe de quienes tengan como estilo de vida estos pecados, la ira de Dios viene sobre ellos. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, ni tú mismo te engañes a ti con palabras vanas, como autocomplaciéndote, autoconvenciéndote de que aun cuando tú estás allí sumido en esas cosas, aún puedes servir a Dios y vivir a Dios de esa manera. Dios nos ayude y nos bendiga.
hijos de desobediencia, explica aquí, ¿verdad? La Escritura, hijos de desobediencia. Acá se refiere a los que no son hijos de Dios. Cuando habla la Biblia de hijos de desobediencia, no está hablando de los hijos de Dios. A los que no viven, se está refiriendo a los que no viven conforme a la palabra de Dios. No está diciendo que aquellos que en algún momento pueden fallar o pecar delante de Dios. Está diciendo de aquellos que viven de manera normal y natural el pecado en sus vidas. Se está refiriendo a los corruptos, a los inmorales, e incluso a los que se creen buenas personas. A esos también le está diciendo. Según sus criterios, se creen buenas personas, pero viven alejados de Dios como hijos de desobediencia o hijos de ira. Como nos dice la Escritura. El verso 7 nos dice: en las cuales vosotros, aquí hace la diferencia, la distinción, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando era parte de tu vida, cuando era algo cotidiano, normal, era tu manera de vivir, era tu estilo de vida. Pero hoy que has nacido nuevo, que has resucitado en Cristo, tú constantemente estás luchando para librarte, para extirpar de tu vida todas aquellas cosas. Eso hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Aquí comienza Pablo con la segunda lista de pecados o de vicios, donde dice: dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ira y enojo, estas dos palabras son similares, es lo mismo. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Amados, cuando la ira o el enojo es más que un arrebato, porque todos nos enojamos, pero ahí queda. Pero cuando ya la ira y el enojo es algo que se asienta en nuestro corazón, cuando es continuo, cuando no termina, cuando perdura, va generando en el corazón un sentimiento de malicia, malicioso, va ahí teniendo un corazón vengativo hacia las personas, ¿verdad? Hacia alguien, hacia alguna persona. Se transforma en una persona rencorosa. Se transforma en una persona murmuradora que va por la vida denigrando a los demás, denigrando a las personas, destruyendo la reputación de las personas. La blasfemia o palabras ofensivas, quiere decir eso, son una característica en la vida de la persona. La honestidad no es su fuerte. Sus palabras deshonestas afloran. No es honesto en su hablar. Dios nos ayude a eso también. Pablo está atacando. Es parte también de la naturaleza pecaminosa, de la vieja manera de vivir, del hombre viejo. La mentira también, cuando es algo recurrente, es una característica, amado. La mentira es una característica del diablo. El diablo es mentiroso. Él es el padre de la mentira, nos dice la Biblia. Adivine de quién son hijos aquellos que tienen como deporte la mentira. Dios nos ayude. Versículo 9 dice lo siguiente, nos decía: habiéndoos despojado del viejo hombre. El verso 9 sigue diciendo: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos despojamos. Despojarse es quitarse, es sacarse. Amados, esto es lo que hemos hecho todos aquellos que adquirimos esa nueva vida en Cristo. Nos despojamos de estas ropas repulsivas, pecaminosas, amados, y nos vestimos de las nuevas, como dice el versículo 10, nos vestimos de esas nuevas ropas y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando.
hasta el conocimiento pleno. No es que seamos perfectos, no es que hayamos vencido por sobre todos esos pecados, ¿verdad? Sino que en algunos casos ya hemos vencido, pero en otros estamos luchando, estamos intentando vencerlos en Cristo, con Cristo. Hacemos también nosotros nuestra parte, huimos de las pasiones, ¿verdad? Cerramos los portillos, cerramos todas esas áreas o esas cosas que pueden llevarnos a pecar sexualmente. No consumimos esas páginas que podrían destruir nuestra vida espiritual, destruir nuestros matrimonios, amados. Estamos luchando, amados. Por eso que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amados, Cristo sigue siendo prominente, Cristo sigue siendo suficiente. En Cristo, amados, podemos tener victoria. Vestidos como escogidos de Dios, nos dice el versículo 12. ¿Cuáles son nuestras vestimentas? ¿Será un traje y una corbata? ¿Será un bonito vestido? ¿Será un buen peinado, hermana? ¿Cuáles son tus vestiduras espirituales, iglesia? Versículo 12 te los está diciendo. Santidad, santos. No es aquellos santurrones que portan una aureola posiblemente. No, santos, apartados. Santos, dice, y amados, de entrañable misericordia. Eso es nuestra vestidura, la misericordia. Debemos aplicar misericordia con aquellos que la necesitan, así como Cristo, Dios, ha tenido misericordia con nosotros. La benignidad, llenos de benignidad, de humildad. La humildad debe caracterizarnos, de mansedumbre, de paciencia, cosas que deben estar en nosotros. Fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. Amados, dice, versículo 13, soportándoos unos a otros. Esas son las características de un hijo de Dios, de un cristiano que ha nacido de nuevo. Dice que soportando, se soportan los unos a los otros. Este hermano no lo puedo ver, no me lo trago. Ni con una Coca-Cola me lo trago. Dice, y perdonándoos, amados, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire lo que nos dice la Escritura. Esas son nuestras vestiduras de perdonadores. A veces no perdonamos así cositas que nos han hecho los hermanos. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿De qué manera nos ha amado y nos ha perdonado? Ese es el Dios que servimos. Eso es lo que Él desea para nosotros. Esas son sus vestimentas, amado. Eso es lo que usted debe vestirse, amados, de perdón hacia los demás. Es que el que me la hace, me la paga, dice. Dios nos ayude y nos bendiga. Amados, así también dice, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor. Esas son nuestras vestimentas, qué bellas. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amados, dicho de otra manera, el pegamento de todas estas cosas es el amor. Échase amor por todos lados. Péguese amor con amor. Pegue todas estas cosas que nombramos, amados. El perdón, el soportarnos. Amados, la humildad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Póngale entre medio de esas cosas, póngale el pegamento perfecto, más firme que existe, el amor. Dios nos ayude y nos bendiga. Amados, versículo 15, ya para terminar estos versículos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué nos debe gobernar? ¿La ira? No, la paz. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones en estos tiempos donde estamos allí viviendo juntos la mayoría del tiempo. La paz de Dios gobierne tu corazón, hermano, hermana. Es que esta mujer ya no la soporto. No hay las horas de salir a trabajar presencialmente. Estoy aburrido de estar en la casa. La paz de Dios gobierne tu corazón, hermano. Que este hombre, ¿cuándo irá a salir a trabajar? Ya no lo aguanto. La paz de Dios gobierne tu corazón, hermana, que es el vínculo
que es el vínculo perfecto, el amor y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Palabras de gratitud cada día salgan de nuestras bocas. Gracias, Señor, porque me has dado vida, me has dado salud, me has librado en este tiempo de pandemia, has librado mi vida. Amados, y aquí vienen 2 versículos poderosos y dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo abunde, more en abundancia en vosotros. A aquellos que no les gusta la escritura, a aquellos que no les gusta leer la palabra, a aquellos que detestan la palabra, a aquellos que detestan la predicación, a aquellos que sus oídos sensibles ya no quieren oír la palabra. Miren lo que le dice el Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si algo debes de llenarte, amado iglesia, es de la palabra de Dios. Si hay algo que debes amar, es la palabra de Dios, porque es la única que te va a santificar. Es la única que te va a fortalecer en los tiempos difíciles. La palabra de Dios abunde, more en abundancia en vosotros, enseñándoos, dice. Hoy día nos estamos enseñando, hoy día la palabra nos está enseñándoos. Hoy día la palabra nos está exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? Sumérgete en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a enseñar sabiduría, te va a enseñar a vivir como un buen cristiano, como un buen hijo, como un buen padre, como una buena esposa, como un buen esposo. La palabra de Dios te llenará de sabiduría. Dice: cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con himnos y cánticos espirituales. Para mí la palabra de Dios va antes que los cantos. En este verso, la palabra de Dios tiene preponderancia antes que los himnos y los cánticos, porque a través de la palabra yo conozco a Cristo. A través de la palabra yo me enamoro de este Cristo, al que le voy a cantar salmos e himnos y cánticos espirituales. No puedes cantar salmos, no puedes cantar himnos, no puedes cantar cánticos con convicción si no conoces a Cristo, si no conoces a Dios. ¿Cómo puedes amarlo? Lo vas a conocer en la medida que te zambullas en la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Debemos ser la iglesia que ama la palabra de Dios, que ama al Dios de la palabra, que quiere conocerlo a través de ella. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dios te bendiga, querida, amada iglesia, presencia de Dios en esta mañana, y que esta palabra haya remecido tu corazón, y que si tú sientes lo más profundo de tu corazón que le ha fallado a Dios, en esta hora humíllate delante del Señor, pide perdón y esfuérzate en vivir como Él nos demanda en este tiempo. Oremos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, porque tú eres bueno, eres fiel, porque tu palabra es verdad en este tiempo y es contingente. Tu palabra nos habla, nos advierte a tiempo y fuera de tiempo, nos exhorta a vivir conforme a ella. Gracias te damos. Bendice tu iglesia en esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos. Y gracias una vez más doy al Señor por esta oportunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad, en el próximo tiempo que vamos a estar juntos. Dios les bendiga. Agradecemos por la hermosa palabra que nos ha entregado nuestro pastor. Le damos gracias a Dios por su vida y la de su familia. Ahora les voy a estar invitando a que podamos pasar a un momento musical dirigido por nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Sofía. Hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme
necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida, lléname, fuente de agua viva, lléname, eres mi deseo, lléname, Jesús, mi anhelo. Presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Bien, los seguimos invitando a seguir ofrendando, a seguir diezmando, como ya lo hemos estado haciendo en este tiempo. Bueno, los seguimos invitando a que si necesitan contactarnos o hablar con nosotros, van a estar apareciendo aquí en pantalla en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro correo electrónico, nuestro Instagram y asimismo tenemos nuestro Facebook para que nos puedan estar hablando si necesitan alguna petición de oración o si directamente quieren contactarse con nosotros. Ahora los invito, vamos a estar orando para despedir esta reunión que el Señor nos ha entregado. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión. Sabemos que ha sido hecho por el esfuerzo de hartas personas y te damos gracias por ello, porque tú nos permites tener estas oportunidades de alcanzar gente y que tu obra no se detenga, Señor, sino que podamos seguir en este culto alabando tu nombre y exaltándote, Padre. Te pido por cada una de las personas que en su hogar han visto esta reunión, Padre, tú seas con ellos, seas bendiciéndolos y sobre todo sigas con nosotros, Padre, en este tiempo que, aunque lo veamos difícil, tú estás con nosotros y contigo todo lo podemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos siga acompañando, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias y los veremos el próximo domingo.